Y para esto nos acompaña el señor Guillermo Pacheco. Muy buenas tardes, bienvenido a la Z101, el Gobierno de la Tarde. Gracias, buenas tardes, qué gusto estar con ustedes aquí en la Z de la tarde, ¿verdad? El Gobierno en la Tarde. Así es. Un privilegio para poder hablar de temas importantes. Vamos a hablar del libro blanco de defensa. Mucha gente se preguntará, aunque Carolina ya nos adelantó un poquito en su comentario, ¿qué es el libro blanco? El libro blanco. Bueno, en pocas palabras, el libro blanco es el instrumento de la política exterior para publicitarlo al interno de un país y al externo, porque evidentemente la política de defensa es una política a lo externo del país, porque sí, la defensa es cómo un país se posiciona para defenderse de amenazas externas. Compañeros. El libro blanco, para entenderlo, cuando usted habla que es para promocionarlo, es para dejar ver nuestras fronteras o nuestra realidad geográficamente. No, bueno, sí, no, digo, el libro blanco de defensa lo que plantea es la posición del gobierno respecto a la defensa, o sea, qué posición tiene respecto al uso de los medios y capacidades que tiene, que en este caso el medio y capacidad por excelencia de la defensa son las Fuerzas Armadas, porque el libro es blanco de la defensa, no de las Fuerzas Armadas. Ok, perfecto. Porque hay que separar, defensa no es igual a Fuerzas Armadas. Por mucho que el ministro aquí sea un militar en ¿cómo le dicen aquí? En servicio activo. En servicio activo. En perdón, uniforme. En uniforme. La conducción de la política de la defensa la conducción de la seguridad de la defensa por naturaleza es política. Entonces es para poder expresarle a los vecinos, en este caso a un vecino, pero también a la parte subregional. Recordemos que República Dominicana es miembro del Sistema de Integración Centroamericana, SICA es miembro de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericana, es miembro de la OEA, entonces habrá un proceso en que el ministro saldrá a esos lugares, a la Washington, a la OEA, a la Comisión de Seguridad Hemisférica, a la Junta Interamericana, a contarles qué dice el libro blanco respecto a cómo piensa República Dominicana. ¿Cómo manejamos nosotros? La defensa nacional. Exacto. Entendiendo también otra cosa, que el libro blanco no publicita el 100% de la defensa, entendiendo que la seguridad de la defensa tiene estancos que son secretos, estratégicos secretos, entonces se publicita lo que se puede publicitar. Lo que podemos compartir. Exacto. Y lo otro nos lo guardamos para entonces ejecutarlo en su momento. Sí. No, y se guardan por seguridad nacional. Por seguridad nacional, claro. Claro. Les pongo un ejemplo, yo vivo en Washington, D.C., y ahí cada 4 años el presidente que entra publicita la Estrategia Nacional de Seguridad, ya no se eleva el libro blanco. Ya uno entiende que esa estrategia de Estados Unidos es el 15%, el 85% está en secreto. Está en secreto, ingeniero. El libro blanco es público, se puede tener acceso. No, público. ¿Y qué posición usted tiene o sea, qué papel juega dentro de sí. Mire, el libro blanco es, ¿por qué se llama libro blanco? Este hecho de que se llame libro blanco viene de Gran Bretaña. Gran Bretaña empezaba 50, 40, 50 del siglo pasado. Cuando se discutían temas del gobierno, depende del color del folder, era como iba la discusión. Si era negro era que se acababa la discusión porque no se había logrado consenso, rojo era que estaba, y blanco era cuando se alcanzaba el consenso. En 1957 el ministro de Defensa de Gran Bretaña es el que primero dice vamos a llamarle libro blanco a exponer públicamente la posición de defensa de Gran Bretaña y es publicable, por eso se llama libro blanco. No es que el libro blanco sea como tal el libro que expone todo, no, por eso mencioné, el libro blanco es el instrumento de la política de defensa para dárselo a conocer internacionalmente y nacionalmente, por eso se le llama. ¿Cuál fue mi papel? Yo soy soy un asesor externo que si le cuento los años que tengo de venir hablando en República Dominicana de ese tema, usted dirá, oiga, ¿qué tanto tiempo se debó en discutir? Lo que pasa que quiera que no, siempre hay fricciones, poco entendimientos políticos y militares, hay que decirlo. Yo empecé a venir en el 2001 a hablar del tema del libro blanco aquí. Caramba, casi nada. 22 años. Sí, claro. Entonces, haber estado ayer en casa presidencial viviendo ese momento, en mi caso, que soy externo, no sé cuántos dominicanos se sintieron como me sentía yo, es viviendo un sueño hecho realidad, sí, porque fue un proceso bastante prolongado, aunque en realidad reconozco el posicionamiento político del presidente porque él lo anuncia cuando era candidato y después ya en su programa de gobierno él pone que va a alcanzar va a formular el libro blanco que expresaba la política de defensa y se hace. Alguno puede decir, mire, lo que está escrito
no es como la realidad de esto, pero también eso los países lo ponen a adrede, por decirlo así, porque algunos países lo que han hecho, a mí me tocó hacer, yo soy originalmente de Guatemala, y en el 2001 a mí me toca hacer el libro blanco de Guatemala. Entonces se decidió que ese primer libro fuera pedagógico. ¿En qué sentido? Pedagógico para generar una cultura de defensa en la población, que pudiera la población entender y que no viera la defensa como un tema complicado, que sobre todo Guatemala, que venía 36 años de un conflicto armado interno, tenían 4 o 5 años de haber firmado la paz. Entonces un libro de estos tiene obviamente la visión externa de expresar la política de defensa, pero también tiene una visión que en el proceso genere medidas de confianza en diversos sectores de la sociedad que pueden estar todavía con rezagos de pasados, que pueden estar viendo Fuerzas Armadas igual a totalitarismo, autoritarismo, golpe de Estado, que eso fue años pasados, pero que esto ayuda para generar discusiones abiertas entre civiles, militares y políticos. Fausto. Sí, bien, a ver si yo he entendido la dinámica del libro blanco. Como nosotros somos un país fronterizo con Haití, entonces todo lo que la política, vamos a decir, de defensa que la República Dominicana pudiese establecer en su relación con Haití, ¿eso también estaría dentro del libro blanco? Claro, no, definitivamente. El primer objetivo, por decirlo así, del libro blanco de defensa de un país tiene que ser los vecinos. O sea, porque al final el mayor... No amenaza, no voy a hablar de amenaza. El mayor desafío que tiene una defensa de un país va a ser el país vecino. Claro. Y más el país vecino que tenemos nosotros, con más tantas aún, situaciones. Más aún crisis. con la situación del vecino. Entonces, evidentemente, el desafío número uno tiene que ser el vecino. Digo, esté como esté, así estuviera bien, o estuviera como está, siempre el vecino es el objetivo, digamos, de escenarios, si se puede llamar... A algunos ya no les gusta llamar escenarios de guerra. No, claro. Pero sino escenarios de conflicto. Escenarios de desafío. Pero en realidad lo que se hace son escenarios. Un libro blanco también, y creo que eso es bueno también para la audiencia, un libro blanco te permite diseñar futuro. Porque aunque este libro pareciera que no, porque es pedagógico todavía, una política pública diseña futuro. Porque la política pública lo que hace es poner en un libro blanco, en un escrito, dónde quiere estar el Estado en cierto tiempo. O sea, repito, ¿qué hizo el presidente cuando era candidato? Diseñó futuro. Él como candidato promete hacer el libro blanco, terminar el libro blanco. Llega a la presidencia, dice ya como presidente, genera su plan de gobierno y dice, vamos a hacer el libro blanco. Diseña futuro. Él diseñó futuro, tuvo la visión, le dio al ministro de Defensa la facultad para que lo hiciera. Se hizo una junta directiva y el ministro con el proceso se creó una directiva, un coordinador, el comandante del Orbe, que hizo un trabajo extraordinario, claro, el coronel del Orbe Piña. Trabajo extraordinario, pero se diseñó futuro y es lo que dijéramos deberíamos esperar de cada política pública. Pero tu pregunta es, resumiendo, el primer objetivo de una política es siempre estar preparado en escenarios de conflicto con los vecinos. Así es. Sí, adelante, Carolina. Así es. Bueno, y yo, por supuesto, no puedo disimular, al igual que el profesor Guillermo Pacheco Gaitán, pues la emoción que me causa, igual que él, porque desde el 2009, que fue mi profesor por primera vez, pues hemos vivido tantos borradores del libro blanco en el que hemos trabajado tanto aquí como en Washington, cuando ha sido mi profesor varias veces y ha venido tantas veces a ayudarnos en los tantos y tantos borradores, y ver esto materializado, este compromiso que asumió el presidente Abinader en la campaña, y que se haya logrado este primer borrador, que por supuesto como Chile y como Brasil, que ya llevan varias versiones, es perfectible, pero ya salimos de esa lista negra. Ya sí salimos de la lista negra como país y pasamos a ser el 18 a nivel latinoamericano. El país número 18 a nivel latinoamericano que tiene libro blanco, por fin. De 35, y el primero que tiene, el primero del mundo que aborda el tema medioambiental. El primer país que aborda el tema medioambiental. Excelente. Entonces, mi pregunta es,
Una, para la audiencia que nos está escuchando, a un ciudadano de a pie, ¿en qué le impacta que nosotros como país tengamos un libro blanco? Y segundo, ¿cuál es el próximo paso que damos ahora como país? Ya publicamos el libro, pero ¿y la socialización? Sí, ¿Cuál es el próximo paso? Muy buena pregunta. Mira, al principio uno puede pensar que, bueno, y a la sociedad, ¿En qué nos beneficia? Sobre todo cuando se piensa, bueno, nosotros no tenemos escenario de guerra, no tenemos pensado el tema de... Que tampoco que la cosa está tan en bélico calma. armado, eso se lo Como puede tenemos creer. unos vecinos que tienen una situación difícil, pues podría, ¿verdad? Entonces, este paso que viene es generar una cultura de defensa que le permita a la gente entender por qué hay Fuerzas Armadas. Primero Excelente. decir, oiga, ¿por qué los guardias trabajan y por qué hay un Ministerio de Defensa? Y déjame contar una anécdota en esto. Yo cuando empecé a venir en el 2001 se llamaba Secretaría de Estado para las Fuerzas Armadas. Sí. Y el académico y el que quería, oiga, no puede ser, no hay una Secretaría, este es el único país que tiene Secretaría de Estado para las Fuerzas Armadas, tiene que ser de defensa. Y hasta me molestaban, ahí viene Pacheco, a él le permitimos que hable eso, tantas veces que he venido. Pero después entendí que esto iba a ser un proceso cultural, porque para la gente de a pie, tener una Secretaría de Estado para las Fuerzas Armadas, para los guardias, veámoslo con todo el respeto, esa palabra, era para ellos importante. Entonces dije yo, hay que esperar que esto vaya paso a paso. Digo, uno tiene que entender cómo se genera el movimiento cultural. Yo he tenido la oportunidad de estar asesorando el libro blanco, bueno, el de Guatemala que me toca hacer, pero en Honduras, en Nicaragua, en Ecuador y Chile, que he conocido el proceso muy de cerca, y España participando también como un invitado internacional, pude entender exactamente ese tema cultural, cómo nosotros tenemos que esperar que se genere proceso. Entonces, el libro blanco lo que abre es un espacio, y ahora la segunda pregunta, para empezar una divulgación en 3 niveles. Una divulgación primero al interno de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, más bien dicho. ¿Por qué? Porque de repente el que está comandante en Santiago no tiene ni idea que se publicó un libro blanco. Entonces, ¿cómo hay que empezar a socializar? ¿Y qué es un libro blanco? Porque quizás ni tiene idea. No tienen ni idea. Entonces, primero, ¿cómo poderlo socializar? Al interno del Ministerio de Defensa, al interno mismo de los ministerios. Sí, las del otras Estado, instituciones, de las otras como instituciones, Cancillería, por ejemplo. Bueno, principalmente Cancillería, o sea, Sí. principalmente Cancillería, y aquí también una cosa, o sea, ayer no estuvo el canciller. ¿Te se imagina defensa No sin estuvo el Cancillería? canciller, entonces, bueno, pero recuérdate también que el decreto que crea el Consejo de Seguridad deja fuera al canciller, solo para que veamos que hay algunas cosas perfectibles, pero entonces se genera ese proceso de divulgación, hay un proceso de divulgación para la sociedad. O sea, la sociedad tiene que conocer el contenido, se harán algunos talleres por radio, o sea, todo el proceso. Y hay un proceso de divulgación internacional. Como mencioné, el ministro irá a Washington, irá a algún lugar de Centroamérica, Claro. El Salvador, donde está la Secretaría. A presentar nuestro libro blanco. El libro blanco. Claro, O sea, como debe de ser. Claro. ¿Qué sería lo próximo que sería beneficioso para República Dominicana? Ya pues pasamos una etapa importante, no teníamos un libro blanco, somos el país número 18, de la en región. Latinoamérica, eso es importante. ¿Qué sería lo próximo que deberíamos de hacer, ofrecido o no por el presidente, para nosotros sí seguir ahí en sintonía con los países de Latinoamérica en ese aspecto de seguridad? Bueno, ayer en su discurso el ministro y el presidente lo reflejaron al decir, bueno, ¿qué viene ahorita? Bueno, con la experiencia de conocer el tema de libros blancos, hay muchos libros blancos que se hacen y quedan engavetados. O sea, porque para muchos el objetivo es que esté publicado. Es cierto, el proceso de libro de libro blanco, muchas veces cuando se diseña bien el proceso es principal. Porque el proceso es lo que genera mucha transparencia para invitar a diversos sectores de la sociedad y participar, y cuando sale ya no les agarra de sorpresa porque ya conocen el proceso. Entonces el ministro y el presidente lo dijeron en su discurso, o sea, como el libro no es rígido, sino que el libro es más vivo y más dinámico que cualquiera, por una razón, eso no lo dijeron, lo agrego yo. En el 2007, cuando el expresidente Sarkozy en Francia convoca ese era cuarto libro que iba a hacer Francia de defensa, dijo una cosa interesante, y no es, como él mismo lo dijo, no eran de mérito de las otras políticas de Estado. Él dijo, ¿por qué es importante este proceso? Porque en la política de defensa pervive la supervivencia del Estado.
¿Por qué? Porque la política de defensa es la que tiene que ver la amenaza para el Estado en lo externo, y cuando vemos la historia de los estados, los ataques normalmente a los estados vienen de afuera, y él lo dijo así: la política de defensa la tenemos que entender, y ese es cuando hagamos la divulgación con las sociedades, hacerle entender, mire, y pueden pensar, no hay conflicto de guerra, perfecto, pero siempre la historia nos ha enseñado que cuando más tiempo pasemos creyendo que estamos en paz, más en riesgo estamos, porque entonces cuando se bajan las manos, claro, no se hace nada, y es cuando la historia nos enseña que la cosa, sobre todo si antes cambiaban. Si nos descuidamos literalmente. Miren, los cambios antes eran más lentos que ahora. En el año que yo nací, una llanta de Fórmula 1 la cambiaban en 7 minutos. Sí. La última carrera de Fórmula 1 el año pasado la cambiaron en 1 segundo. Pregunto, ¿eso impacta en nuestras vidas respecto a cómo se está generando los cambios? Entonces, el libro blanco, como lo mencionaron ayer, tiene que ser un libro vivo, dinámico, flexible, justamente porque el cambio es demasiado rápido. Después que termina la Guerra Fría, se inscribe un tema que dice, mire, en la Guerra Fría la cosa era más tranquila, había más certeza del enemigo. Estados Unidos tenía uno solo. Después de eso dijeron en el Pentágono, mire, el mundo va a ser VICA. ¿Cómo así? Va a ser volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y después le agregaron, va a ser frágil, improbable, no lineal y angustiante. Sí. Oiga, y si vemos esas 8 palabras, Ha sido así. Oiga, con la velocidad de los cambios, entre más creamos que no tenemos que hacer las cosas, más en riesgo estamos. Entonces creo que empezó un proceso bien República Dominicana, porque ¿qué viene ahora? Justamente darle, y lo mencionaron ayer, va a haber un proceso ya establecido para estar actualizando y a no esperar 20 años, 22 años. No, por favor. Dios nos libre. No podemos esperar tantos años. Ingeniero, finalmente. A la luz de su experiencia, ¿verdad?, en materia de defensa y como asesor principal de la redacción del libro blanco, usted dijo que básicamente la estrategia de defensa de la República Dominicana está cifrada en la frontera, naturalmente, en el país vecino, que ahora tiene una situación especial de crisis. Y una de las aprensiones que tienen los dominicanos es que un día pueda producirse una corrida humana del vecino país hacia nuestro país. ¿Y cómo enfrentar eso? Es decir, vamos a hacer un genocidio, enfrentarlo de manera armada, vamos a permitir que entren, a disolver la nacionalidad. En fin, ese es un dilema que nosotros tenemos. ¿Se habla algo de esa estrategia en el libro blanco? No, mire, yo creo que directamente en eso del tema como usted lo está planteando, no, porque al final de cuentas uno puede ver libros blancos de países que están en mayor conflicto, como puede pensarse aquí entre República Dominicana y Haití, y tiene que ser un escenario donde no se emita un juicio por el país vecino. Y déjeme contarle algo. Cuando estábamos haciendo en el 2001 el libro blanco de Guatemala tiene un conflicto fronterizo, no en la situación como está con Haití, pero hay un problema fronterizo. Nosotros sabíamos en la formulación que esas mapas y lo que teníamos que ponerlo tenía que ser Cancillería, y pusimos un mapa cualquiera para mientras. Belice hizo inteligencia, consiguió el borrador de ese, creyó que ese era el mapa final, y nos llevó ante la OEA. O sea, hubo un retraso en la presentación. Entonces, para que vea usted cómo, sin poner a veces las cosas, no se puede emitir juicio de los vecinos. Emitir juicio es decir, Haití es un país con, ¿cómo se le dice? Que ya no tiene gobierno. Inviable. Sí, o inviable O fallido. Un estado fallido. Un estado fallido. Si usted pone eso en el libro blanco, es un juicio, y eso lo puede... Haití puede ir ante la OEA y Naciones Unidas y emitir en contra de República Dominicana. Importantísima esa. Un juicio, pero un prejuicio marcado en el libro. Claro. Una política pública no puede emitir un prejuicio o un juicio al respecto, menos en seguridad, porque es sobre los países vecinos. Entonces, evidentemente, en esos escenarios que están... Hay que tener cuidadito. Sin lugar a dudas, claro, tiene que estar puesto. Yo les voy a poner un ejemplo en el caso de Estados Unidos. En el año, Obama salió en el 2015, cuando entró el presidente Trump. Cuando empezaron a hacer el proceso de los niños sin acompañante, de que empezaron al rumor de que había que aprovechar los niños sin acompañante. Entre agosto y septiembre del 2015, ¿cuántos niños creen que entraron a Estados Unidos, menores de edad? Para que usted diga, que usted dijo una ¿cómo se llama? Una corrida humana. Una corrida humana. Entraron 285,000 niños en 2 meses. Wow. Ave María.
285,000. Dígame, fue una correría humana que cerró todo. No había dónde poner niños, los mandaron hasta el norte. Es lo que está pasando ahora. Usted mira en Estados Unidos cuál es el grave problema. Ya declararon emergencia en Chicago y en Nueva York. ¿Por qué? Porque los gobernadores republicanos dijeron no vamos a aguantar esa apertura que tiene este presidente. ¿Y qué hacen? Los meten en un bus y los están mandando arriba. Claro, es que es la única solución. En 3 semanas, Nueva York recibió 45,000 inmigrantes ilegales. Ave María. Es mucho. Ese número es bastante preocupante. Agradecer al profesor Guillermo Pacheco que nos acompañara en estos minutitos en el Gobierno de la Tarde, asesor de la redacción del Libro Blanco de Defensa, importantísimo. Hemos aprendido muchísimo hoy. Yo sé que la gente que nos está escuchando, cuando iniciamos la entrevista, pues decía, al igual que yo, ¿qué es el Libro Blanco? ¿Para qué sirve el Libro Blanco? Gracias a Guillermo Pacheco. Nosotros continuamos en la Z101 Gobierno de la Tarde. Francis.